Gemelos con deformidades extremas. ¿Qué sucede cuando los hermanos se casan entre sí? Las consecuencias biológicas de las uniones consanguíneas siguen siendo uno de los capítulos más perturbadores de la historia humana, especialmente cuando ocurren a lo largo de varias generaciones. En el corazón de las montañas Apalaches, en el estado de Virginia Occidental, existía una comunidad que el tiempo olvidó. Era 1937. El país todavía luchaba por recuperarse de la Gran Depresión, y aunque las grandes ciudades comenzaban a ver signos de recuperación económica, los valles aislados y las empinadas laderas de los Apalaches seguían siendo un mundo aparte donde las familias vivían siguiendo tradiciones que databan de generaciones anteriores. La familia Blackwood era una de esas linajes. Establecida en esa región desde finales del siglo XVIII, cuando los primeros colonos europeos se aventuraron a través de los Apalaches, los Blackwood eran conocidos por su aislamiento autoimpuesto. A medida que pasaban las décadas, mientras otras familias migraban a las ciudades en busca de oportunidades, los Blackwood permanecían, transformándose en una isla genética en medio de las montañas. El clan Blackwood siempre fue visto con sospecha por los residentes de los pueblos cercanos, informa el Dr. Thomas Harrison, historiador de la Universidad de Virginia Occidental, quien dedicó décadas al estudio de comunidades aisladas en la región. Rara vez bajaban de la montaña, excepto para intercambiar pieles y artesanías por suministros esenciales. Los matrimonios dentro de la familia se convirtieron en una práctica común, no por elección consciente, sino por inevitabilidad geográfica y social. La propiedad de los Blackwood era un mundo cerrado. Un sinuoso y peligroso camino de tierra era el único acceso, lo que hacía que las visitas fueran raras, especialmente durante los duros inviernos montañosos. La casa principal, una estructura de madera de 2 pisos construida por el patriarca original Isaiah Blackwood, se había expandido a lo largo de los años para acomodar a la creciente familia. Alrededor de ella, pequeñas cabañas albergaban las diversas ramas de la familia, creando un pequeño asentamiento familiar. Sarah y Joseph Blackwood eran primos hermanos que se casaron en 1915. Como muchos otros miembros de la familia antes que ellos, no vieron nada malo en esta unión. Para ellos, era simplemente la continuación de un patrón familiar. Los primeros hijos de la pareja nacieron sin aparentes problemas, aunque algunos mostraron una altura por debajo del promedio y ligeras dificultades de aprendizaje. Fue en 1929, al comienzo de la Gran Depresión, cuando Sarah dio a luz a gemelos, Eleanor y Edward. Desde su nacimiento, fue evidente que algo no iba bien. El médico local, que rara vez visitaba la comunidad, fue llamado urgentemente. Lo que presenció lo dejó profundamente perturbado, como se registró en su diario médico descubierto décadas después. Nunca he presenciado tales deformidades en recién nacidos. Los niños presentan malformaciones craneales severas con cabezas desproporcionadamente grandes. Los miembros superiores están subdesarrollados y ambos parecen incapaces de succionar normalmente. Temo que no sobrevivan más de unos pocos días. Sospecho firmemente que la causa es la unión consanguínea de los padres, sumada a generaciones anteriores de matrimonios entre parientes cercanos. Contrario a todas las expectativas médicas, Eleanor y Edward sobrevivieron. En los años siguientes, mostraron graves retrasos en su desarrollo, sin lograr alcanzar hitos básicos como sentarse, gatear o hablar. Sus cabezas continuaron creciendo de manera anormal, mientras que sus cuerpos seguían siendo frágiles y subdesarrollados. La condición de los gemelos Blackwood probablemente era una forma severa de hidrocefalia, combinada con otras anomalías genéticas derivadas de una consanguinidad prolongada, explica la doctora Melissa Carter, genetista de la Universidad Johns Hopkins. Cuando los parientes cercanos tienen hijos, aumenta drásticamente la probabilidad de que se manifiesten genes recesivos dañinos. En el caso de matrimonios consanguíneos a lo largo de múltiples generaciones, estos efectos pueden volverse devastadores. El nacimiento de los gemelos marcó un punto de inflexión para la familia Blackwood. Sarah cayó en una profunda depresión, incapaz de aceptar la condición de sus hijos. Joseph, a su vez, se retiró aún más en el aislamiento, prohibiendo cualquier contacto entre la familia y el mundo exterior. Fue en este contexto de aislamiento extremo que ocurrió algo que cambiaría para siempre el destino de la familia Blackwood. Algo tan perturbador que permaneció como un secreto susurrado durante décadas en las comunidades vecinas. Los gemelos, ahora de 8 años en 1937, requerían atención constante.
Incapaces de caminar o comunicarse, dependían por completo de sus familiares. La situación generaba una creciente tensión en la familia, especialmente entre Sarah y Joseph. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. En una noche particularmente fría de enero, mientras una tormenta de nieve aislaba aún más la propiedad, una discusión entre la pareja escaló a niveles sin precedentes. Los gritos resonaron en toda la casa principal, despertando a otros miembros de la familia. Esto no es natural. Míralos. Mira lo que hemos hecho, se escuchó gritar a Sarah, según los informes posteriores de uno de los sobrinos de la pareja. A la mañana siguiente, cuando finalmente cesó la tormenta, la familia se encontró con una escena de horror. Sarah había desaparecido junto con los gemelos. Solo unas huellas en la nieve recién caída llevaban al borde de un acantilado cercano. Lo que sucedió esa noche sigue siendo uno de los episodios más oscuros de la historia de la familia Blackwood y un trágico testimonio de las devastadoras consecuencias que los matrimonios consanguíneos durante décadas pueden producir. Asegúrese de estar suscrito a este canal. La verdad sobre los linajes familiares aislados en la América rural se está revelando aquí con detalles históricos y científicos que no encontrará en ningún otro lugar. Su suscripción es esencial para que podamos continuar investigando estos casos que la historia intentó olvidar. La historia de la familia Blackwood no comenzó ni terminó con la tragedia de Sarah y sus hijos gemelos. Para comprender completamente lo que condujo a esa fatídica noche de invierno en 1937, debemos retroceder aún más en el tiempo y examinar cómo se formó este patrón de aislamiento y consanguinidad. El patriarca Isaiah Blackwood llegó a las montañas Apalaches en 1792, huyendo de acusaciones de prácticas heterodoxas en Nueva Inglaterra. Un hombre taciturno y sospechoso, Isaiah creía que el mundo exterior estaba corrompido y que solo en el aislamiento su familia podría preservar lo que él llamaba pureza espiritual y física. Isaiah Blackwood fue un ejemplo clásico de un líder que utilizó el aislamiento como una herramienta de control, explica la doctora Rebecca Johnson, antropóloga especializada en comunidades cerradas. Los archivos históricos sugieren que ya había sido expulsado de 3 comunidades diferentes antes de encontrar refugio en las montañas, siempre por imponer visiones extremas sobre la segregación familiar. En sus notas personales, descubiertas en un cofre oculto en la casa principal solo en la década de 1970, Isaiah escribió: "Nuestros linajes deben permanecer puros sin mezclarse con forasteros. La fuerza de nuestra sangre depende de ello". Esta visión distorsionada fue transmitida a las generaciones siguientes como un dogma incuestionable. Para la tercera generación, los Blackwood rara vez se casaban con personas fuera de la familia. Los matrimonios entre primos se convirtieron en la norma y, ocasionalmente, ocurrían uniones aún más cercanas. Los problemas comenzaron a aparecer gradualmente. En la década de 1850, documentos locales mencionaban que los niños Blackwood exhibían peculiaridades preocupantes, como estaturas más pequeñas, problemas de visión y dificultades cognitivas. Pero la familia atribuía estos problemas a maldiciones o pruebas divinas, nunca cuestionando sus prácticas matrimoniales. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo clásico de cómo el aislamiento puede conducir a prácticas genéticamente peligrosas, afirma el Dr. Howard Miller, genetista de la Universidad de Princeton. Los efectos de la consanguinidad son acumulativos. Una sola generación de unión entre primos puede tener efectos mínimos. Pero cuando esto se repite durante 5, 6 o 7 generaciones, el riesgo de anomalías genéticas graves aumenta exponencialmente. Volviendo a Joseph y Sarah Blackwood, primos hermanos y descendientes directos de 6 generaciones de matrimonios consanguíneos, el escenario estaba preparado para una catástrofe genética. Cuando Sarah quedó embarazada por tercera vez en 1928, ya había dado a luz a 2 hijos que mostraban signos leves de los efectos de la consanguinidad: Michael, quien tenía 6 dedos en cada mano, y Ruth, que presentaba dificultades de aprendizaje. El embarazo de los gemelos fue excepcionalmente difícil. Sarah sufrió de náuseas severas durante todo el periodo gestacional y aumentó muy poco de peso. El parto, que ocurrió durante una tormenta de nieve que impidió la llegada del médico, fue asistido solo por mujeres mayores de la familia. Eleanor nació primero, seguida de Edward 20 minutos después. El shock fue inmediato. Además de tener cabezas desproporcionadamente grandes, los bebés presentaban múltiples deformidades.
Sus ojos estaban muy separados, sus labios tenían fisuras, y sus manos tenían los dedos fusionados. Aún más perturbador fue el hecho de que los gemelos parecían reflejarse entre sí. Eleyanena tenía deformidades más pronunciadas en el lado derecho de su cuerpo, mientras que Edward las presentaba en el lado izquierdo. Este es un fenómeno conocido como complementariedad genética, particularmente preocupante en gemelos nacidos de uniones consanguíneas, explica la doctora Carter. Es como si el material genético comprometido se hubiera distribuido entre los dos fetos, creando patrones reflejados de malformaciones. Es extremadamente raro, pero está bien documentado en la literatura médica, especialmente en poblaciones genéticamente aisladas. A medida que los gemelos crecían, sus condiciones se volvieron más desafiantes. A los 3 años, todavía no podían sentarse sin apoyo. A los 5, no habían desarrollado un habla comprensible, aunque parecían entender comandos simples. Lo más perturbador era el vínculo extraordinario entre ellos. Cuando se separaban, incluso si solo era por una pared, se ponían extremadamente agitados, emitiendo gritos angustiosos hasta que se reunían. Este tipo de conexión entre gemelos monocigóticos ya es común en pares saludables, pero en casos de desarrollo neurológico comprometido, puede manifestarse de maneras aún más intensas, observa el Dr. William Tennant, neurólogo pediátrico que estudió los pocos registros médicos de los gemelos Blackwood décadas después. Los informes sugieren que Eleyanena y Edward posiblemente compartían un tipo de comunicación no verbal que otros miembros de la familia no comprendían. La condición de los gemelos se deterioró gradualmente. A los 7 años, Edward comenzó a tener convulsiones frecuentes. Eleyanena desarrolló una grave escoliosis que dificultaba aún más su ya limitada movilidad. La carga de cuidarlos recayó principalmente en Sarah, ya que Joseph pasaba cada vez más tiempo fuera trabajando en los campos familiares, o cazando en las montañas. Un primo lejano, Daniel Blackwood, que ocasionalmente visitaba la propiedad para traer suministros, dejó un relato perturbador en su diario personal, fechado en noviembre de 1936. Hoy visité a Joseph y Sarah. La situación empeora cada vez que vengo. Los niños están más grandes, son más difíciles de cargar, pero igualmente dependientes. Sarah parece un fantasma de sí misma. Sus ojos están hundidos, vacíos. Cuando traté de hablar sobre llevar a los gemelos a un especialista en Charleston, Joseph explotó de ira. Ningún extraño pondrá las manos sobre mis hijos, gritó. Temo lo que pueda pasar en esa casa. Los vecinos más cercanos, la familia Patterson, que vivían a unos 5 km de distancia, informaron haber oído gritos provenientes de la propiedad de los Blackwood con creciente frecuencia en el invierno de 1936 a 1937. En una ocasión, Martha Patterson encontró a Sarah vagando sola por el bosque, hablando incoherentemente consigo misma. Estaba repitiendo algo sobre limpiar la sangre y terminar con el sufrimiento. Martha reportó más tarde, intenté llevarla a casa, pero rechazó mi ayuda. Debería haber insistido más. Tal vez podría haber prevenido lo que sucedió después. El fatídico invierno de 1937 fue uno de los más severos registrados en las montañas Apalaches. Las sucesivas tormentas de nieve aislaron aún más a la ya reclusa familia Blackwood. Fue en este contexto de aislamiento extremo, presión psicológica insoportable y sin ningún apoyo externo que el desastre se volvió inevitable. La mañana siguiente a la desaparición de Sarah y los gemelos amaneció clara y fría. La nieve había cesado, dejando una capa blanca inmaculada cubriendo la propiedad Blackwood. Fue el hermano menor de Joseph, Thomas, quien notó primero las huellas en la nieve que llevaban de la casa principal hacia el acantilado conocido como el Salto del Diablo, un precipicio de más de 80 metros de caída libre hacia el río rocoso abajo. Algo está mal, dijo Thomas al encontrar a su hermano en la cocina. Sarah y los niños no están en la casa, y hay huellas que van hacia el acantilado. Lo que siguió fue una búsqueda frenética. Joseph, Thomas y 2 primos siguieron las huellas en la nieve. No fue difícil seguirlas. Eran claramente visibles. Unas huellas de adulto acompañadas de marcas de arrastre que indicaban que Sarah había cargado o arrastrado a los gemelos incapacitados. Las huellas terminaron abruptamente en el borde del acantilado. No había signos de lucha, solo un área donde la nieve estaba compactada, como si alguien hubiera permanecido allí durante un tiempo. Ella estuvo aquí, murmuró Joseph, arrodillándose en la nieve.
Ella estuvo aquí mirando hacia abajo. La búsqueda de los cuerpos comenzó inmediatamente, pero las condiciones eran casi imposibles. El río estaba parcialmente congelado, sus orillas cubiertas de nieve y el terreno empinado hacía que el descenso fuera extremadamente peligroso. Fue solo 3 días después que encontraron el primer cuerpo, el pequeño Edward, atrapado entre las rocas a unos 500 metros río abajo. Su cuerpo estaba notablemente preservado por el frío, con los ojos abiertos, mirando el gris cielo invernal. El cuerpo de Eleyanena fue encontrado al día siguiente más lejos, casi completamente cubierto por nieve en las orillas del río. Sara permaneció desaparecida durante 2 semanas más. Cuando finalmente la encontraron, fue un shock para todos. Su cuerpo no estaba en el río ni en sus orillas, sino en una pequeña cueva en la cara del acantilado, a unos 20 metros debajo de la cima. De alguna manera, había sobrevivido a la caída inicial, arrastrándose hasta el refugio de la cueva, donde finalmente sucumbió, probablemente debido a una combinación de lesiones y exposición al frío extremo. Lo más perturbador fue lo que encontraron con ella, un diario protegido en una bolsa, impermeable que contenía sus últimas palabras. Las páginas estaban manchadas de sangre y lágrimas, pero el texto aún era legible. Dios me perdone por lo que he hecho. Ya no pude soportar ver a mis ángeles sufriendo. Cada día empeoraba. Edward tuvo 3 convulsiones ayer. Eleyanena no para de llorar. Sé que es nuestra culpa. La sangre está maldita. Las generaciones de pecado nos han traído hasta aquí. Traté de amar a mis hijos de la mejor manera que pude, pero el amor no es suficiente contra lo que hemos hecho. Ahora entiendo lo que mi abuela trató de decirme antes de casarme con Joseph. La sangre necesita nueva vida, dijo, pero no escuché. Nadie escuchó. Y ahora mis bebés pagan el precio. No hay esperanza para ellos en este mundo. Solo puedo rezar para que encuentren paz en el siguiente. Que Dios tenga misericordia de nuestras almas. Las autoridades locales investigaron el caso, pero en comunidades aisladas como esa, a fines de la década de 1930, tales tragedias familiares rara vez recibían más que una investigación superficial. El veredicto oficial fue muerte accidental, aunque todos los involucrados sabían que se trataba de un claro caso de desesperación maternal que culminó en una tragedia inimaginable. Joseph Blackwood nunca se recuperó de la pérdida. En los meses siguientes, se volvió aún más recluso, durmiendo a menudo en la habitación vacía que había pertenecido a los gemelos. Los vecinos informaron haberlo oído hablar como si los niños aún estuvieran allí. La historia de la familia Blackwood representa uno de los ejemplos más extremos del impacto de la consanguinidad prolongada, afirma el Dr. Miller. Lo que hace que este caso sea particularmente trágico es que, a diferencia de algunas comunidades aisladas que practican matrimonios consanguíneos por razones culturales o religiosas específicas, los Blackwood parecen haber sido víctimas del aislamiento geográfico y de la paranoia de sus fundadores, lo que llevó a generaciones de prácticas que resultaron en consecuencias devastadoras. Si sientes que tu corazón se aprieta con esta historia, no estás solo. Deja en los comentarios, la sangre necesita nueva vida. Esta frase de la abuela de Sara lleva una poderosa verdad científica que muchas comunidades aisladas descubrieron demasiado tarde. Tu comentario ayuda a mantener viva esta importante discusión sobre los riesgos de la consanguinidad. El caso de los gemelos Blackwood podría haber permanecido solo un trágico episodio local de no ser por la llegada de alguien que cambiaría para siempre la comprensión de lo que estaba sucediendo en esa comunidad aislada. En septiembre de 1937, solo 8 meses después de la tragedia, un joven médico llamado Dr. Robert Carlson llegó al pequeño pueblo de Millerville, el más cercano a la propiedad de los Blackwood. Recién graduado de la Universidad Johns Hopkins, Carlson había elegido trabajar en una zona rural como parte de un programa federal creado durante el New Deal para llevar asistencia médica a regiones remotas. Curioso e idealista, el Dr. Carlson pronto comenzó a escuchar rumores sobre la familia Mountain y sus extraños hijos. Al principio, atribuyó tales historias a supersticiones locales, pero cuando trató a un miembro de la familia Patterson por neumonía, escuchó relatos de primera mano sobre los Blackwood y la reciente tragedia que involucraba a Sara y los gemelos. Como médico, no puedo ignorar lo que parece ser un claro caso de graves problemas genéticos, escribió en su diario profesional. Si lo que dicen sobre generaciones de matrimonios entre parientes cercanos es cierto, esta familia representa un importante estudio de caso científico.
así como una tragedia humana que posiblemente podría haberse evitado con una intervención médica adecuada. El Dr. Carlson no sabía que su llegada a la región marcaría el inicio de uno de los estudios más completos sobre consanguinidad jamás realizados en los Estados Unidos. Con paciencia y persistencia, comenzó a construir una relación con los miembros más accesibles de la familia Blackwood, principalmente con Thomas, el hermano de Joseph, quien ocasionalmente venía al pueblo a hacer compras. Sus esfuerzos para ganarse la confianza de los Blackwood fueron extraordinarios, comenta la doctora Elizabeth Winters, historiadora médica de la Universidad de Columbia. En una época en que la distancia entre los profesionales médicos y las comunidades rurales era enorme, Carlson demostró una notable sensibilidad, acercándose gradualmente y ofreciendo ayuda sin juicio. Los registros del Dr. Carlson, publicados más tarde en el American Journal of Human Genetics en 1952, con nombres cambiados para proteger la privacidad de la familia, revelan el lento proceso de descubrir la magnitud del problema. Inicialmente, obtuvo permiso solo para examinar a algunos de los hijos de la familia, supuestamente para un chequeo gratuito. Lo que encontró lo alarmó profundamente. De los 17 niños que examinó inicialmente, 14 presentaban algún tipo de anomalía física o cognitiva, dedos fusionados, sinindactilia, mandíbulas subdesarrolladas, micrognatia, estrabismos severos, sordera parcial o total y varios grados de discapacidad intelectual. Casi todos presentaban alturas significativamente por debajo del promedio para su edad. El patrón es consistente con múltiples generaciones de endogamia, escribió en sus notas. Los problemas observados son claramente el resultado de la expresión de genes recesivos dañinos que, en una población genéticamente diversa, permanecerían latentes. La concentración de estos genes a través de sucesivos matrimonios consanguíneos ha creado una situación de alto riesgo para cada nuevo niño nacido en la familia. Con el tiempo, y especialmente después de ganarse la confianza de Thomas Blackwood, el Dr. Carlson tuvo acceso a la historia completa de la familia con la ayuda de los registros parroquiales, certificados de nacimiento y relatos orales. Reconstruyó el árbol genealógico de los Blackwood, documentando 7 generaciones de matrimonios consanguíneos, incluidos varios matrimonios entre primos hermanos y al menos 2 casos de matrimonios entre tío y sobrina. Lo que documentó Carlson fue esencialmente un experimento involuntario en genética humana, explica el Dr. Miller. En poblaciones aisladas como los Blackwood, donde los matrimonios entre parientes cercanos ocurren durante generaciones, la frecuencia de enfermedades genéticas recesivas puede aumentar drásticamente. Normalmente, estos genes perjudiciales permanecen ocultos porque una persona necesita heredar 2 copias del gen, una de cada padre, para manifestar la condición. Cuando ambos padres comparten ancestros recientes, la probabilidad de portar los mismos genes recesivos dañinos aumenta significativamente. El caso de los gemelos Eleanor y Edward representó el punto extremo de este fenómeno. Basándose en las descripciones disponibles y los pocos registros médicos existentes, los especialistas modernos creen que probablemente sufrieron una rara combinación de hidrocefalia congénita, craneosinostosis, cierre prematuro de las suturas craneales y múltiples otras malformaciones derivadas de la expresión de genes recesivos perjudiciales. El aspecto más trágico de esta historia es que no fue una inevitabilidad biológica, sino el resultado directo de prácticas sociales que podrían haberse evitado, afirma la doctora Johnson. El aislamiento geográfico se agravó por el aislamiento autoimpuesto, transformando una tendencia circunstancial en un devastador dogma familiar. Joseph Blackwood, aún devastado por la pérdida de su esposa e hijos, inicialmente se negó a hablar con el Dr. Carlson. Fue solo en 1939, casi 2 años después de la tragedia, que finalmente accedió a hablar. El relato de esta reunión, preservado en las notas de Carlson, es conmovedor. Hoy conocí a JB en su casa. El hombre parece haber envejecido 20 años en solo 2, con el cabello completamente gris, una postura encorvada, una mirada distante. La casa está en un estado de abandono. Cuando mencioné el motivo de mi visita para discutir los riesgos de los matrimonios entre parientes cercanos, al principio se cerró. Después de un tiempo en silencio, comenzó a hablar sobre los gemelos. Tenían los ojos igualitos que los míos, dijo, aunque no podía hablar correctamente. Edward se reía igual que mi padre. ¿Te imaginas eso, doctor, ver a tu propio padre en los ojos de un niño que apenas puede levantar la cabeza?
Y nena, ella me sujetaba el dedo con tanta fuerza, tan pequeña, pero con tanta fuerza. Cuando le pregunté si sabía que el matrimonio entre primos podía causar problemas en los hijos, respondió, mis padres eran primos. Los padres de ellos también. Todos parecían normales. ¿Cómo iba a saberlo? Esta es la tragedia fundamental. La ignorancia pasando de generación en generación, combinada con el aislamiento y la desconfianza hacia el mundo exterior. Cuando intenté explicar los principios básicos de la herencia, me interrumpió. Ya es demasiado tarde para mí, doctor, pero tal vez no para los demás. Habla con mi hermano, habla con los jóvenes. Y eso fue exactamente lo que hizo el doctor Carlson. En los años siguientes, trabajó incansablemente con los miembros más jóvenes de la familia Blackwood, educándolos sobre los riesgos de la consanguinidad y ayudando a establecer conexiones con las comunidades vecinas. Su trabajo no se limitó a los Blackwood. Identificó varias otras familias aisladas en las montañas Apalaches con patrones similares, aunque menos extremos, de matrimonios consanguíneos. La década de 1940 trajo cambios significativos a la región. La Segunda Guerra Mundial y la posterior industrialización llevaron a muchos jóvenes de las montañas a las ciudades. La construcción de mejores carreteras redujo el aislamiento geográfico. La electricidad llegó a áreas previamente aisladas. Y quizás lo más importante, el conocimiento médico se hizo más accesible para los Blackwood. El cambio fue gradual pero significativo. Thomas, el hermano de Joseph, se convirtió en un defensor vocal contra los matrimonios entre parientes, compartiendo abiertamente la trágica historia de su familia como advertencia. Varios jóvenes Blackwood se casaron con personas fuera de la familia, introduciendo la diversidad genética necesaria en el linaje. Joseph Blackwood nunca se recuperó por completo. Vivió como un recluso hasta su muerte en 1952, a los 64 años. En sus últimos años, permitió que el Dr. Carlson documentara la historia completa de la familia con la condición de que se cambiaran los nombres reales en cualquier publicación. Joseph entendió demasiado tarde para su propia familia que su historia podría salvar a otros. Carlson escribió en nuestra última reunión, me dijo, di la verdad, doctor. Dila para que nadie más pase por lo que pasamos nosotros. El legado de la familia Blackwood se extiende mucho más allá de la tragedia personal que les ocurrió. El estudio realizado por el Dr. Carlson, publicado bajo el título Efectos de la consanguinidad prolongada en las poblaciones aisladas de los Apalaches, se convirtió en una referencia en la literatura médica sobre genética poblacional. Lo que documentó Carlson fue esencialmente un experimento involuntario en genética humana, explica el Dr. Miller. En poblaciones aisladas como los Blackwood, donde los matrimonios entre parientes cercanos ocurren durante generaciones, la frecuencia de enfermedades genéticas recesivas puede aumentar drásticamente. Normalmente, estos genes perjudiciales permanecen ocultos porque una persona necesita heredar 2 copias del gen, una de cada padre, para manifestar la condición. Cuando ambos padres comparten ancestros recientes, la probabilidad de portar los mismos genes recesivos dañinos aumenta significativamente. El caso de los gemelos Eleanor y Edward representó el punto extremo de este fenómeno. Basándose en las descripciones disponibles y los pocos registros médicos existentes, los especialistas modernos creen que probablemente sufrieron una rara combinación de hidrocefalia congénita, craneosinostosis, cierre prematuro de las suturas craneales y múltiples otras malformaciones derivadas de la expresión de genes recesivos perjudiciales. El aspecto más trágico de esta historia es que no fue una inevitabilidad biológica, sino el resultado directo de prácticas sociales que podrían haberse evitado, afirma la doctora Johnson. El aislamiento geográfico se agravó por el aislamiento autoimpuesto, transformando una tendencia circunstancial en un devastador dogma familiar. Joseph Blackwood, aún devastado por la pérdida de su esposa e hijos, inicialmente se negó a hablar con el Dr. Carlson. Fue solo en 1939, casi 2 años después de la tragedia, que finalmente accedió a hablar. El relato de esta reunión, preservado en las notas de Carlson, es conmovedor. Hoy conocí a JB en su casa. El hombre parece haber envejecido 20 años en solo 2, con el cabello completamente gris, una postura encorvada, una mirada distante. La casa está en un estado de abandono. Cuando mencioné el motivo de mi visita para discutir los riesgos de los matrimonios entre parientes cercanos, al principio se cerró. Después de un tiempo en silencio, comenzó a hablar sobre los gemelos. Tenían los ojos igualitos que los míos, dijo,
aunque no podía hablar correctamente. Edward se reía igual que mi padre. ¿Te imaginas eso, doctor, ver a tu propio padre en los ojos de un niño que apenas puede levantar la cabeza? Y nena, ella me sujetaba el dedo con tanta fuerza, tan pequeña, pero con tanta fuerza. Cuando le pregunté si sabía que el matrimonio entre primos podía causar problemas en los hijos, respondió, mis padres eran primos. Los padres de ellos también. Todos parecían normales. ¿Cómo iba a saberlo? Esta es la tragedia fundamental. La ignorancia pasando de generación en generación, combinada con el aislamiento y la desconfianza hacia el mundo exterior. Cuando intenté explicar los principios básicos de la herencia, me interrumpió. Ya es demasiado tarde para mí, doctor, pero tal vez no para los demás. Habla con mi hermano, habla con los jóvenes. Y eso fue exactamente lo que hizo el doctor Carlson. En los años siguientes, trabajó incansablemente con los miembros más jóvenes de la familia Blackwood, educándolos sobre los riesgos de la consanguinidad y ayudando a establecer conexiones con las comunidades vecinas. Su trabajo no se limitó a los Blackwood. Identificó varias otras familias aisladas en las montañas Apalaches con patrones similares, aunque menos extremos, de matrimonios consanguíneos. La década de 1940 trajo cambios significativos a la región. La Segunda Guerra Mundial y la posterior industrialización llevaron a muchos jóvenes de las montañas a las ciudades. La construcción de mejores carreteras redujo el aislamiento geográfico. La electricidad llegó a áreas previamente aisladas. Y quizás lo más importante, el conocimiento médico se hizo más accesible para los Blackwood. El cambio fue gradual pero significativo. Thomas, el hermano de Joseph, se convirtió en un defensor vocal contra los matrimonios entre parientes, compartiendo abiertamente la trágica historia de su familia como advertencia. Varios jóvenes Blackwood se casaron con personas fuera de la familia, introduciendo la diversidad genética necesaria en el linaje. Joseph Blackwood nunca se recuperó por completo. Vivió como un recluso hasta su muerte en 1952, a los 64 años. En sus últimos años, permitió que el Dr. Carlson documentara la historia completa de la familia con la condición de que se cambiaran los nombres reales en cualquier publicación. Joseph entendió demasiado tarde para su propia familia que su historia podría salvar a otros. Carlson escribió en nuestra última reunión, me dijo, di la verdad, doctor. Dila para que nadie más pase por lo que pasamos nosotros. El legado de la familia Blackwood se extiende mucho más allá de la tragedia personal que les ocurrió. El estudio realizado por el Dr. Carlson, publicado bajo el título Efectos de la consanguinidad prolongada en las poblaciones aisladas de los Apalaches, se convirtió en una referencia en la literatura médica sobre genética poblacional.